Es uno de los peores extorsionistas que pudo conocer el mundo, tan cruel y frío que parecía que no existía en su cuerpo empatía, pero tan astuto que a día de hoy es complicado saber qué lo llevó a ese camino. Tal vez lo sepas, tal vez no, pero te estoy hablando de García Álvarez, mejor conocido como el Kraftman, el terror de Centroamérica. ¿Cómo fue que inició su legado de terror? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. Nacido en un barrio marginado, García Álvarez creció en un entorno de pobreza y escasez, donde la violencia era moneda corriente y las oportunidades escaseaban. Desde temprana edad mostró una determinación férrea y una astucia innata que llamaron la atención de los líderes de pandillas locales. Atraído por la promesa de poder y respeto, se unió a una de las pandillas más temidas de la ciudad, el Barrio 18, donde rápidamente ascendió en las filas gracias a su crueldad y astucia. Con el tiempo, García Álvarez se convirtió en un líder indiscutible, inspirando temor y lealtad en igual medida. Su reputación como uno de los más sanguinarios del Barrio 18 se cimentó en una serie de actos violentos y despiadados, que lo llevaron a enfrentamientos con pandillas rivales y ataques a negocios locales para extorsionar dinero. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror, y la gente lo evitaba a toda costa, temiendo convertirse en su próxima víctima. Pero incluso en medio de la oscuridad, García Álvarez demostró destellos de humanidad. En una ocasión salvó a una niña de ser atropellada por un automóvil, arriesgando su propia vida en el proceso. Este acto de valentía sorprendió a muchos, que no podían reconciliar la imagen del despiadado líder pandillero con el hombre que había mostrado compasión y altruismo. Sin embargo, estos momentos de humanidad eran raros y efímeros en la vida de García Álvarez. Su sed de poder y control lo llevó a cometer actos cada vez más atroces, desafiando las autoridades y sembrando el caos en la ciudad. Pero su reinado de terror llegaría a su fin, cuando la policía finalmente logró capturarlo en un operativo sorpresa en su residencia, donde vivía rodeado de lujos y comodidades. ¿Cómo fueron sus inicios en el Barrio 18? Desde joven, García Álvarez había sido testigo de la violencia y la pobreza que caracterizaban a su barrio, donde la falta de oportunidades y la presencia constante de pandillas lo llevaban a un camino incierto. Para García Álvarez, la pandilla representaba una familia, un refugio en medio de la adversidad. En un entorno donde las estructuras familiares tradicionales estaban fracturadas, la pandilla ofrecía un sentido de pertenencia y camaradería que él no había experimentado antes. Era un lugar donde podía ser alguien, donde podía destacarse y ganarse el respeto de los demás, algo que siempre había anhelado en un mundo que parecía haberlo olvidado. Pero su decisión de unirse al Barrio 18 también estaba motivada por una profunda sensación de injusticia y desesperación. A medida que crecía, García Álvarez veía a su alrededor cómo otros jóvenes como él caían en las garras de las pandillas, atrapados en un ciclo interminable de violencia y pobreza. Para él, unirse al Barrio 18 era una forma de rebelarse contra un sistema que parecía haberlo abandonado, una forma de tomar el control de su destino y de luchar por un lugar en un mundo que le negaba oportunidades. Su ingreso en el Barrio 18 no fue solo una decisión impulsiva, sino el resultado de años de frustración y desesperanza acumuladas. Desde joven, García Álvarez había sentido el peso de la marginalidad y la exclusión, y había llegado a un punto en el que sentía que no tenía otra opción que unirse a la pandilla para sobrevivir. Era una lección difícil y dolorosa, pero también era la única forma que veía de escapar de un destino marcado por la pobreza y la violencia. A medida que subsumergía más en la vida del Barrio 18, García Álvarez encontraba un sentido de propósito y significado que había estado buscando. En la pandilla era respetado y temido, algo que nunca había experimentado antes. Para él, cada acto de violencia era una forma de afirmar su existencia, de demostrarle al mundo que él también importaba, aunque afuera de la manera más negativa posible. Pero detrás de su fachada de dureza, García Álvarez también albergaba dudas y miedos. A medida que se involucraba más en la vida delictiva de la pandilla, comenzaba a cuestionar sus elecciones y a preguntarse si había tomado el camino correcto. En sus momentos de mayor claridad,
García Álvarez se preguntaba si había perdido su humanidad en el camino, si aún era capaz de sentir compasión y empatía por los demás. ¿Cuál fue el momento clave que lo llevó al liderazgo de la banda? El momento clave en la ascensión de García Álvarez al poder fue su participación en un enfrentamiento con una pandilla rival. En esta situación, García Álvarez demostró una valentía y determinación excepcionales, liderando a su grupo con éxito y ganándose el respeto de sus compañeros y superiores. Su actuación en este enfrentamiento le valió el reconocimiento de los líderes de la pandilla, que vieron en él a un líder potencial capaz de tomar decisiones difíciles y de mantener el control en situaciones extremas. A partir de ese momento, García Álvarez comenzó a ascender rápidamente en las filas del Barrio 18, ganándose una reputación como uno de los líderes más prometedores y respetados de la pandilla. Su habilidad para tomar decisiones audaces y su determinación implacable lo llevaron a enfrentamientos exitosos con pandillas rivales y a la consolidación de su poder dentro del Barrio 18. Pero más allá de su habilidad para liderar en situaciones de conflicto, lo que realmente distinguió a García Álvarez y lo llevó al poder fue su capacidad para inspirar lealtad y obediencia en sus seguidores. A diferencia de otros líderes de pandillas, García Álvarez no gobernaba con el miedo, sino con un sentido de camaradería y solidaridad que resonaba en toda la pandilla. Era visto como un líder que se preocupaba por su gente, que estaba dispuesto a sacrificarse por el bienestar del grupo y que siempre estaba un paso adelante en la protección de sus intereses. ¿Hasta dónde ha llegado el alcance de las extorsiones de dicha banda? La banda liderada por García Álvarez, conocido como Kraftman, llegó a extender su alcance de extorsión a lo largo y ancho de varias zonas de la capital guatemalteca y sus alrededores. Su modus operandi ha sido descrito como violento y despiadado, con consecuencias devastadoras para aquellos que se resisten a sus demandas financieras. Las tortillerías, panaderías, tiendas y empresas de transporte urbano han sido los principales blancos de extorsión de esta banda. Aunque se desconoce la cantidad exacta de negocios afectados, se estima que la banda tiene bajo su control una extensa red de extorsión en las colonias San Rafael, Lomas del Norte y Maya, ubicadas en la zona 18 de la capital, así como en San Pedro Ayampuc y Ciudad Real en la zona 12. En el caso específico de García Álvarez, se le atribuye el ataque contra una unidad del transurbano en el Boulevard Los Olivos y 11, calle A, zona 18, el 29 de octubre último, como parte de sus acciones para imponer el pago de extorsiones. Además de los negocios locales, la banda también ha extendido su influencia a otros sectores de la sociedad. Se presume que García Álvarez ordena el cobro de extorsiones a través de intermediarios que llegan a las empresas a recoger el dinero. Esto ha generado un clima de temor generalizado entre los empresarios y la población en general, que se sienten amenazados por la violencia y la coerción de la banda. Las autoridades, por su parte, lograron identificar en su momento a al menos 20 personas vinculadas a esta estructura criminal, algunas de las cuales ya están en prisión. Sin embargo, la captura de García Álvarez y otros miembros de la banda en los allanamientos recientes representa un golpe significativo a su operación. Aunque aún queda trabajo por hacer para desmantelar por completo esta red de extorsión, las acciones de las fuerzas de seguridad han demostrado que están comprometidas en combatir este tipo de delitos. La vida lujosa que llevaba García Álvarez contrasta con la realidad de violencia y terror que imponía a quienes se negaban a cumplir con sus demandas. Pagaba un alto alquiler por su residencia, que incluía comodidades como escaleras de madera, habitaciones alfombradas, equipos de audio y video de alta gama, televisores modernos, una cocina equipada y una máquina de ejercicios. Esta vida ostentosa era mantenida con el dinero obtenido de extorsiones y actividades criminales. A pesar de su discreción, los vecinos notaban la presencia de García Álvarez en la zona debido a su vehículo con vidrios polarizados. Se cree que no se bajaba ni para abrir la puerta del garaje, delegando esta tarea a otra persona para evitar ser reconocido. Las cortinas gruesas y oscuras de su habitación también indican que buscaba mantener su bajo perfil y evitar el contacto con los vecinos. Los fines de semana, la residencia de García Álvarez se convertía en un centro de operaciones donde llegaban motocicletas repartidoras de un restaurante de carne asada, posiblemente utilizadas para transportar dinero de extorsiones. Además, mujeres llegaban en taxis para dejar dinero, lo que sugiere una red de recolección de fondos bien organizada y extendida. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Las peores cosas que llegó a hacer García Álvarez.
Número 1. La masacre en el parque. La masacre en el parque fue uno de los actos más despiadados y horrendos cometidos por García Álvarez. En un intento por eliminar a una pandilla rival, ordenó un ataque indiscriminado en un parque público donde muchas familias inocentes se reunían para disfrutar de un día tranquilo. La violencia y el caos resultantes fueron indescriptibles. Los disparos resonaban en el aire, mientras las personas corrían desesperadamente en busca de refugio. El parque se convirtió en un escenario de terror, con cuerpos tendidos en el suelo y personas gritando de dolor y angustia. Entre las víctimas se encontraban mujeres y niños que habían ido al parque en busca de un momento de paz y tranquilidad. Sin embargo, sus vidas fueron brutalmente interrumpidas por la violencia despiadada de García Álvarez y sus secuaces. Las imágenes de la masacre se grabaron en la memoria de la comunidad, dejando una marca indeleble en todos los que presenciaron la tragedia. Número 2. El asesinato del líder comunitario. El asesinato del líder comunitario fue un acto de crueldad extrema perpetrado por García Álvarez para silenciar a aquellos que se atrevían a oponerse a sus actividades delictivas. El líder, un valiente defensor de la comunidad que había denunciado públicamente la presencia de pandillas en el barrio, fue sacado de su hogar por los sicarios de García Álvarez y llevado a un lugar desconocido. Una vez allí fue sometido a terribles torturas con el objetivo de obtener información o simplemente para enviar un mensaje escalofriante a aquellos que se atrevían a desafiar a la pandilla. El líder resistió valientemente, pero finalmente sucumbió a las heridas y al dolor, convirtiéndose en otra víctima de la brutalidad de García Álvarez. Número 3. El ataque al autobús escolar. El ataque al autobús escolar fue un acto de pura crueldad perpetrado por García Álvarez contra los niños más vulnerables de la comunidad. En un intento por sembrar el miedo y la destrucción, ordenó a sus sicarios abrir fuego contra el autobús, que transportaba a niños de una escuela local. Los disparos resonaron en la calle, mientras los niños gritaban de terror y los padres corrían hacia el autobús en busca de sus hijos. El ataque dejó un saldo de varios niños muertos y muchos más heridos, algunos de ellos gravemente. Las imágenes del autobús ensangrentado y los cuerpos de los niños tendidos en el suelo conmocionaron a la comunidad y provocaron una respuesta enérgica de las autoridades y la sociedad en general. La crueldad y la falta de humanidad mostradas por García Álvarez en este acto atroz eran inconcebibles para muchos, pero para él eran simplemente parte de su estrategia para mantener su poder y control sobre la comunidad. El final de una oscura era. Durante su captura, García Álvarez mostró poco remordimiento por sus acciones. En una conversación con los investigadores admitió haber cometido varios asesinatos y se jactó de su crueldad hacia sus enemigos. A pesar de las pruebas en su contra, García Álvarez se negó a mostrar arrepentimiento, afirmando que estaba orgulloso de su legado de violencia y muerte. Hoy García Álvarez cumple una larga condena en prisión, donde enfrenta los fantasmas de su pasado y las consecuencias de sus acciones. Su historia es un recordatorio sombrío de los peligros del poder descontrolado y la crueldad sin límites, pero también es un testimonio de la capacidad humana de redención y cambio, incluso en los lugares más oscuros y violentos. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.